Listo, ya está en vivo. Bueno, buenos días a todos. Tuvimos algunos problemas técnicos antes de dar inicio a esta mañana, pero ya están todos solucionados. Bueno, mi nombre es Florencia Trentini y voy a estar moderando este encuentro, que es el primer encuentro de una serie de ciclos de la Red de Tecnologías para la Inclusión Social Argentina, Red TISA. A lo largo de estos meses vamos a tratar de abordar distintas temáticas, como por ejemplo las tecnologías para la inclusión en hábitats urbanos y rurales, la economía circular y la innovación desde abajo, la innovación en servicios estratégicos, y un eje que es el de género, ciencia y tecnología, que es en el que se enmarca el encuentro de esta mañana, que está centrado en poder pensar la cuestión de las mujeres, ciencia y tecnología, enfocado en este momento de pandemia tan particular, donde se nos presentan un montón de responsabilidades, pero también de incertidumbres, y la idea es poder pensarlas juntas esta mañana. Es un encuentro particular porque no nos podemos juntar en el mismo espacio, digamos, estamos todas desde nuestras casas o desde nuestros trabajos, pero bueno, la particularidad de esto también es que permite que hoy, por lo menos en términos de las inscripciones, había gente de otros países y también de distintas provincias, lo que son los pros y los contras de esta virtualidad, ¿no? Nos permite también llegar a más gente a pesar de no poder juntarnos. La charla de esta mañana se da en el marco de un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Quilmes, que se llama Mujeres, Ciencia y Tecnología, Redes y Herramientas Colaborativas desde una perspectiva feminista. Es un proyecto pensado en el marco del Instituto de Estudios sobre Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, junto con Red TISA, pero también con otros espacios que se sumaron al proyecto y que se sumaron también a la organización de esta charla, que los quiero mencionar porque además colaboraron mucho en el armado y en la difusión. El equipo de Antropología en Colabor para el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el Espacio de Trabajadoras de Ciencia y Universidad, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y la Asociación Gremial Docente y de Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y también agradecerle al Espacio de Mujeres en Ciencia y Tecnología de la UNQ, que se sumaron a la difusión y también a acompañar esta iniciativa. Antes de dar paso a las panelistas de esta mañana, les quería contar cómo fue que surgió esta charla. Digamos, en un principio, cuando armamos el proyecto de extensión, nos habíamos propuesto generar espacios de encuentro, porque como bien sabemos, el feminismo nos enseñó que en esos espacios de encuentro nacen respuestas colectivas y saberes colectivos que después podemos ir llevando a otros espacios donde cada una de nosotras trabaja, estudia, a nuestros hogares. Y entonces, desde ese lugar, una de las primeras cosas que pensamos en el proyecto fue el poder encontrarnos, ¿no? Y el poder encontrarnos y el poder pensar sobre algunas cuestiones. Y en este marco de pandemia, donde desde hace un par de meses, no sé si nos acostumbramos todavía, pero sí nos encontramos haciendo cosas que antes no hacíamos, digamos, dando clases todas las semanas virtualmente, quienes tienen hijes siendo docentes de sus hijes en las casas. Nos encontramos haciendo cosas que ahora se van a cumplir 100 días de la cuarentena, antes de estos 100 días no hacíamos, y también para quienes trabajamos en ciencia y tecnología, más allá de los cambios que implicó en nuestra cotidianeidad, para quienes no trabajamos en un laboratorio, quedarnos en nuestras casas todo el tiempo, para quienes sí están en este momento trabajando en cuestiones vinculadas a la pandemia, también implicó un cambio muy fuerte en todo lo que es su trabajo, pero también lo que mostró es que si bien ya sabíamos que antes de la pandemia y de la cuarentena existían desigualdades y violencias en nuestra sociedad, lo que puso sobre la mesa la situación de cuarentena es que quedarse en casa no era para todos iguales, digamos, y empezamos también a ver
cuestiones muy fuertes de violencia, porque estar en los hogares o tener que quedarse en este momento en los hogares no es seguro para todos. Entonces, en todo este contexto, en toda esta situación donde nos suceden un montón de cosas y donde muchas veces terminamos entrando en la vorágine de estas dinámicas sin tener tiempo de frenar un poco la pelota, de pensarnos, de reflexionar sobre qué estamos haciendo, qué fue lo que nos pasó hace casi 100 días, es que nos parecía importante generar este espacio que no va a resolver nuestras vidas, ya se los aviso para que sepan y no estén esperando que les demos respuestas a un montón de preguntas que nos estamos haciendo, pero sí que podamos pensar juntos algún tipo de respuesta a la situación que estamos llevando adelante, o al menos encontrar que hay otros que la están pasando igual que nosotros. Ahí lo que veíamos cuando organizamos la charla es que había un montón de posibilidades, digamos, había un montón de preguntas por las cuales arrancar, pero elegimos 3 para tratar de ordenar los ejes de la charla de esta mañana, que tienen que ver, por un lado, en cómo nuestras responsabilidades como científicas y tecnólogas, es decir, como trabajadoras en el sector de ciencia y tecnología, se ven afectadas durante la pandemia en función de esas desigualdades de género que no arrancaron con la pandemia, pero que sí en algunos casos se exacerbaron y en otras también se renovaron, digamos, ¿no? Veíamos hace poco cómo en revistas científicas estaban haciendo análisis de cuántas publicaciones de varones y de mujeres se presentaban, digamos, ¿no? Se abren otro tipo de circunstancias en el marco de la pandemia para poder pensar. Por otro lado, cómo se modificó nuestro rol en relación a los problemas sociales, digamos, las 3 compañeras que hoy van a hablar esta mañana, desde sus distintos trabajos, están vinculadas con problemáticas sociales que también se vieron fuertemente modificadas con la situación de pandemia y de cuarentena, y por otro lado, qué escenarios, en términos de desafíos y de incertidumbres, vislumbramos durante y post la cuarentena y la pandemia sobre el rol de las mujeres en ciencia y tecnología, ¿no? Probablemente esta sea la pregunta más difícil de responder, pero en parte poder ensayar algunas reflexiones juntas nos va a permitir también salir de esta charla menos perdidas, pero, o al menos más acompañadas en ese proceso. Para eso invitamos a 3 trabajadoras de la ciencia y la tecnología, las voy a presentar así, después cada una de ellas puede hacer su presentación. Voy a leer sus CVs porque son bastante extensos, las compañeras tienen mucho trabajo. Bueno, por un lado, la primera compañera que va a exponer hoy es Sandra Goñi, que es biotecnóloga y doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Quilmes. Es docente, investigadora y profesora adjunta, y es también directora del Laboratorio de Virus Emergentes de la UNQ. Entre las materias que dicta en la universidad se encuentra Salud Pública y Ambiente y Legislación Ambiental, dentro de la licenciatura de Biotecnología. También es extensionista e integrante del colectivo de mujeres en CIT de la UNQ. Por otro lado, la segunda expositora de hoy es Sandra de León, que es licenciada en Trabajo Social con una especialización en Políticas Públicas y Justicia de Género por Claxo. Es becaria doctoral del CONICET y se encuentra cursando el doctorado en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Córdoba, investigando sobre los vínculos entre trata de mujeres e identidades feminizadas con fines de explotación sexual y las actividades productivas de carácter extractivo. Participa en 2 equipos de investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de Santiago del Estero, el de Género, Política y Derechos y el de Ecología Política, y es activista e integrante de CISA, Colectiva Feminista, y de Fundación Plural. Y por último, Soledad Santini, que es bióloga, doctora en Ciencias Naturales, epidemióloga, investigadora del CONICET, presidenta de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud, la RAIS, y directora del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemoepidemias, Annelies Malbrán. Bueno, como podrán notar, las 3 van a tener mucho para pensar y contar esta mañana. Antes de dejarlas hablar, ya no ocupo más tiempo, pero les quería recordar a quienes están mirándonos por YouTube que en el chat pueden hacer preguntas y comentarios que yo voy a ir anotando para después poder pasarle a las compañeras y que podamos charlar después de sus presentaciones.
Ahora sí, los dejo con Sandra, que es quien va a iniciar esto. Esperemos que todo lo que tenga que ver con PowerPoint y cosas funcione muy bien. Bueno, buenos días, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Realmente es un honor compartir este panel con estas colegas, grandes mujeres. Y bueno, un poco contar el trabajo bien desde el campo, ¿no? Porque, como vos decías, los 3 ejes y las 3 preguntas son preguntas contundentes, pero que disparan muchísimas reflexiones, muchísimos puntos de vista para analizar todo esto, pero que en definitiva retoman un montón de temas que ya venimos discutiendo y analizando, y ahora vemos otros tintes en el contexto de la pandemia, ¿no? Bueno, un poco sobre mí. Como decías, soy la directora del Laboratorio de Virus Emergentes y bueno, justamente virus ahora es lo que hablamos todo el día, desde la mañana hasta la noche, entonces estoy un poquito atareada, pero bueno, desde el principio me comprometí con trabajar en el diagnóstico en la universidad y en eso estoy, en eso estamos, y son jornadas muy extensas. Y bueno, en el medio, con las compañeras del colectivo Mujeres en CIT, hemos confeccionado esta presentación un poco para acercar lo que venimos pensando y después tratar de tirar una punta de esta post-pandemia, post-cuarentena o como lo queramos llamar. Así que si quieren poner la presentación, yo no sé si la veo o Gabriel. No sé si la voy a ver yo acá, no sé. Estoy estrenándome. Bien. Ahí retomé el título del ciclo que había nombrado Florencia, y en la foto, es una foto donde están 2 compañeras trabajando, ¿sí? En estos, o sea, esta foto es de la semana pasada, donde están trabajando con las muestras de los pacientes que van llegando a la unidad COVID, que está situada en la plataforma de servicios biotecnológicos en la Universidad Nacional de Quilmes, que es donde estamos llevando a cabo todo el diagnóstico de SARS-CoV-2. Bueno, ahora les cuento en un ratito cómo es el equipo. Siguiente. Para situar un poco el contexto, el colectivo de Mujeres en CIT lo conformamos en el 2018, en plena marea verde. Ahí, bueno, como todas sabemos, fue muy intenso, nos juntábamos todo el tiempo, discutíamos todo, y bueno, y surgió este acercamiento y este entramado que se fue confeccionando, dio la oportunidad de formar este colectivo en nuestra universidad, donde nos aunamos becarias, investigadoras, docentes, personal administrativo de servicios. O sea, fue así como un cúmulo de mujeres del Departamento de Ciencia y Tecnología que nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué queremos saber? ¿Qué nos queremos cuestionar? ¿Qué queremos tratar de cambiar? Y bueno, a partir de ahí nos empezamos a plantear distintas cosas. Los 2 ejes principales e iniciales que nos planteamos fue un poco buscar indicadores de género en el Departamento de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Y luego, a partir de eso, estimular las vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes. Siguiente. Esta es la tapa de una nota que hizo Nadia Luna este año, que es una periodista amiga, siempre ahí dando una mano en la comunicación de la ciencia y el género. Y en esta nota Nadia alerta obviamente sobre el techo de cristal, que ya hemos hablado en muchas oportunidades, y también habla de las paredes de cristal, haciendo referencia justamente a las disciplinas de la ciencia a las cuales, en las cuales se ve bien la diferencia en la cantidad de varones y mujeres que transitan esos recorridos disciplinares, que son bien diferentes. En este gráfico se muestran la cantidad de estudiantes inscriptos en este primer cuatrimestre de 2020 para las distintas carreras que tenemos en el Departamento de Ciencia y Tecnología. Y ahí están marcadas las carreras de Ingeniería en Automatización y Control Industrial, licenciatura en Informática y Tecnicatura en Informática, donde puede verse una gran disparidad de género, ¿sí? Con muchísimos varones inscriptos,
¿sí? Y una mucha menor cantidad de mujeres. Y a esto es lo que nos referimos con esas paredes de cristal, ¿no? En esas diferencias en las currículas de varones y mujeres. Y una de las preguntas que nos hacemos en este momento, tan particular que veníamos hablando del aislamiento social, preventivo, obligatorio, cuarentena, de cuántos y cuántas estudiantes realmente van a terminar el cuatrimestre, van a tener sus materias aprobadas al final de este cuatrimestre, ¿no? Será algo que tendremos que revisar en unos meses, cómo fue que se fue transitando este cuatrimestre según la condición de género, ¿no? Porque, como decíamos, este aislamiento pone en evidencia un montón de circunstancias o situaciones donde las mujeres se ven doblemente cargadas con un montón de tareas, ¿sí? Siguiente. Cuando les contaba que lo que queríamos ver era indicadores de género, lo que hicimos fue en el 2018, en el marco de la jornada, en la tercera reunión de jóvenes investigadores de ciencia y tecnología que se hizo acá en la universidad, tomamos los datos de trabajos presentados, ¿sí? Y analizamos un poco los números en torno a los últimos y últimas autores que había escrito, y bueno, justo casualmente dio la casualidad que había 41 varones y 41 mujeres de últimos autores. Entonces, en base a eso, siguiente, empezamos a ver las disciplinas, ¿sí?, en las cuales se encontraban cada uno de estos últimos autores, ¿no? Hicimos varias cositas, pero bueno, solo para seguir el hilo de lo que veníamos diciendo antes de las paredes de cristal, también se ve esta diferencia en lo disciplinar, también se veía en este trabajo, ¿no? Que viene un poco a tono de lo que venimos hablando en estas cuestiones de género. Es por eso que ahí enlazamos en nuestro colectivo de trabajar con las cuestiones de estimular las vocaciones científico-tecnológicas en niñas y adolescentes, ¿sí? Y ahí elaboramos el año pasado, nos presentamos a un proyecto de extensión universitaria donde el principal objetivo es ese, ¿sí? Y la idea es trazar, o sea, lo que hicimos fue plantear distintas herramientas de trabajo y estrategias territoriales para acercarnos a escuelas primarias y secundarias y con distintas actividades poder un poco poner sobre la mesa este tema del estímulo de estas vocaciones, ¿no? Que bueno, el laburo de extensión iba a empezar este año, pero bueno, obviamente va a tener que pasar un poquito más. Pero aún así, creo que es una excelente oportunidad para poner en evidencia todos los trabajos de mujeres científicas, tanto en la actualidad como históricas, ¿sí? Y que acercar esa difusión de ese trabajo a todas las niñas y adolescentes que en sus casas hoy están estudiando, pero que también tienen acceso a redes sociales. Siguiente. Bueno, entonces, ya yendo un poco... bueno, perdón, en el final de ese póster lo que planteábamos es todo esto que les decía, ¿no? Entre las herramientas a implementar para un poco poder cambiar esta proporción que vemos en las disciplinas y otras diferencias que analizamos en el póster. Siguiente, por favor, de ahí. Ahí va a venir, ahí está. Entre las herramientas, lo que vimos que podría servir y que lo hemos analizado también con muchas colegas, que lo vemos en muchos trabajos, es esto de generar áreas de gestión dentro de los organismos de CIT, crear algún programa nacional de estímulos o a instituciones que incluyan la contratación y promoción de investigadoras, el desarrollo de programas de ciencia para niñas y jóvenes, y promover la incorporación de lideresas científicas con perspectiva de géneros para el diseño de políticas científicas y tecnológicas del país. Esto es lo que fantaseábamos en el 2018, ¿sí? Y afortunadamente han pasado muchas cosas en este tiempo que después vamos a ir retomando. Siguiente. Entonces, yendo ya un poco a las preguntas que estaban planteadas para ejes de esta charla, una de las primeras, como dijo Florencia, es cómo se ven afectadas nuestras responsabilidades como científicas y tecnólogas durante la pandemia debido a la desigualdad de género. Siguiente. Hay muchísimas notas, como señaló Florencia, y artículos que un poco ven
o retoman esta discusión y ponen ahí, digamos, sobre la mesa la discusión de la desigualdad y las tareas que llevamos a cabo. Esta nota fue por el Ni Una Menos, ¿sí? Ahí hablamos científicas de distintas áreas. Siguiente. Y ahí, digamos, lo que más se quería retomar era el tema de que luego de largas jornadas laborales, muchas científicas llegamos a nuestros hogares y también debemos continuar llevando adelante los distintos quehaceres domésticos, ¿no? Y si bien este desbalance no es ninguna novedad, en tiempo de aislamiento ganan protagonismo, ¿sí? Por esta sobrecarga de la que venimos hablando en todos los ámbitos, ¿no? Y que obviamente no es algo exclusivo de esta profesión, sino que es transversal a las distintas profesiones y más aún aquellas profesiones que hoy ponen el cuerpo durante todo el día fuera del hogar y vuelven y se encuentran con esa realidad hogareña de seguir cumpliendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poco poner en evidencia eso, pero más yendo al tema disciplinar, siguiente, hay una nota muy interesante que retoma esta discusión del tema de las científicas que se tienen que quedar en sus hogares ahora con el tema de la cuarentena y cumplen tareas de cuidado, sea de hijes, sea de personas a cargo, adultos mayores o lo que fuere, y que claramente sus actividades académicas se ven interrumpidas abruptamente, ¿no? Esta nota un poco agarra y empieza contando de twitters de científicos y científicas que dicen donde al final de la pandemia se va a ver claramente una producción muy diferencial entre aquellos científicos y científicas que tienen hijos, hijes o no los tienen, ¿sí? Entonces hace como una revisión de eso. Y siguiente, por favor. Lo que termina diciendo es que ya se empezaron a ver trabajos, como decía Florencia, donde se cuantifica la producción de esos científicos y esas científicas, y ya se ve en la cantidad de publicaciones una diferencia en la cantidad de publicaciones de varones con respecto a mujeres, que claramente la de los primeros es superior, ¿sí? Entonces, lo que se analiza en este sentido es que esa disminución en la producción que van a tener, que tenemos las científicas, claramente va a repercutir posteriormente en obtener subsidios, por ejemplo, o ser competitivos en concursos docentes o todas las cuestiones académicas que conocemos. Entonces va a ser un tema que a futuro va a dar mucho que hablar y que revisar en las distintas estrategias y políticas de ciencia y tecnología. Siguiente. Quiero ser rápida y seguro que me olvido cosas. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo la pandemia modificó nuestro rol en relación con la resolución de problemas? Siguiente. Bueno, obviamente lo modificó de muchísimas maneras, ¿no? Una es tener, hasta marzo teníamos un rol de científicas o de docentes investigadoras donde cumplíamos una rutina, ¿sí? En nuestro laboratorio y nos ocupábamos de distintas cosas del quehacer, por decirlo académico, y de repente hoy algunas de nosotras, como dijimos en el caso anterior, nos vemos confinadas en el aislamiento, por el aislamiento social, y otras salimos a trabajar a un ritmo como no veníamos trabajando hacía mucho tiempo, y en este caso el diagnóstico es una actividad que demanda muchísimas horas de trabajo por día, ¿sí? Y en la unidad COVID que conformamos acá en la plataforma de servicios biotecnológicos, logramos conformar un equipo que empezó con 9 personas y va creciendo día a día, que cuenta con paridad de género, ¿sí? Y donde todas y todos y todes estamos laburando muchísimo a la par todos los días, ¿sí? La universidad desde el principio realizó un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y a partir de allí nos convertimos en uno de los 19 centros encargados de realizar las pruebas de diagnóstico que se previó descentralizar desde el inicio, desde que se detectaron casos en nuestro país. Pero bueno, lo que quiero destacar de eso es que tenemos
un equipo enorme que está funcionando muy bien, pero que, bueno, obviamente las realidades son diferentes para cada una y cada uno de nosotros, y todos hacemos, digamos, sacrificios personales y estamos con estos días intensísimos de trabajo. O sea, yo ahora estoy acá y mis compañeras me están cubriendo, mis compañeros me están cubriendo para poder estar acá, pero el trabajo es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y afortunadamente, cuando vuelvo a mi casa a horas muy tardías, tengo un adulto, pareja, que me acompaña muchísimo y que lleva adelante su rol de adulto y de padre en la casa y hace todo lo que tiene. O sea, me siento una privilegiada en ese sentido, ¿no? Que no debería ser así, pero que bueno, es importante recalcarlo. Porque también por ahí no muchas lo pueden hacer porque no tienen esa oportunidad, ¿sí?, de poder irse de su casa todo el día. Y eso es así y es lo que hay. Siguiente, por favor. Otra tarea fundamental y que están llevando a cabo un equipo grande de nuestra universidad es la innovación tecnológica, y es el desarrollo de este kit de diagnóstico que se ha dado a conocer en estas últimas semanas, que es el ELA Chemstrip COVID-19, que se realizó entre la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín, con 2 empresas incubadas en ambas universidades. Y bueno, ahí en la parte de abajo, fíjense que hay una foto de las chicas, las compañeras que conforman este equipo: Cristina, Victoria, Vanina, Ana y Melissa. Todas ellas también han tenido jornadas enormes de trabajo, de hecho hasta altas horas de la madrugada, para poder poner a punto este kit de innovación tecnológica, que es maravilloso poder haber conseguido este desarrollo, porque tenemos un insumo para diagnóstico de producción nacional que nos hace de alguna manera dejar de depender de un equipamiento tan costoso como es un equipo de real time. ¿Sí? Así que estamos muy ansiosos y muy ansiosas por verlo en los laboratorios y poder usarlo, y que sea hecho en nuestras universidades conurbanas, incluso con primeras generaciones de universitarios y universitarias, ¿sí? Y ahí, bueno, todas las compañeras han tenido un rol súper importante. Y de hecho, bueno, en el caso de PBL, que es la empresa incubada en nuestra universidad, Productos Biológicos, la presidenta de la empresa es Ana Ventura. Siguiente. Bueno, ahí está un poco la nota que dio nuestra querida Alessini, nuestra directora del Departamento de Ciencia y Tecnología, donde justamente recalca todo esto que les decía recién. Y también es súper importante tener a Alejandra, directora del departamento, porque está muy atenta, ¿sí?, constantemente a estas cuestiones de género, y muy involucrada en hablar y poner en agenda constantemente la cuestión de género en las políticas de ciencia y tecnología, ¿sí? Así que creo que eso es un poco lo que siempre hablamos, ¿no? Involucrarnos en lugares de gestión que nos permitan dar la discusión de la cuestión de género en ciencia y tecnología y poder incidir en las políticas, ¿no? Que en definitiva ese es el objetivo, ¿no? Siguiente. Después, como viróloga, también, como les decía, es un momento súper cresta de la ola para los virólogos y virólogas, así que hay muchas redes que venían funcionando y que se han reconfigurado para seguir hablando o hablar un poco más entre los distintos países sobre lo que pasa con el SARS-CoV-2. Y en ese sentido, hace muchos años que nuestro grupo de trabajo forma parte de redes temáticas de CITED, ¿sí?, que es una agencia, un programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo. Y hace muchos años que me veníamos con ViroRed, y este año se reconfiguró en COVIRED, ¿sí?, y seguimos siendo parte, y eso nos da la posibilidad de poder discutir estrategias de trabajo, ¿sí?, bien
bien duras de diagnóstico, de laboratorio, distintas maneras de hacer las cosas, de cómo poner en discusión los resultados que se obtienen, y está buenísimo porque también nos permite conectarnos con todos los países de Latinoamérica y, ¿por qué no?, un poco hacer catarsis de las distintas situaciones que se viven, ¿no? Así que esta semana damos inicio a esta red y seguramente va a ser muy enriquecedora. Y la otra red que es súper importante es la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que también pone en discusión todos los trabajos que se realizan en el ámbito académico de la virología, y tanto en el campo de la veterinaria como en el campo de la salud humana, y que también está iniciando un ciclo de seminarios online. Siguiente. Otra cuestión importante que realizamos en este contexto y que quizás no estábamos acostumbradas anteriormente es la comunicación de la ciencia, ¿no? Esto que decíamos antes, desde Mujeres en CIT tenemos nuestras redes sociales y tratamos, aunque estamos todas súper ocupadas con la docencia y un montón de otras cosas que van surgiendo en esta situación de cuarentena, tratamos de un poco difundir acciones, actividades, conocimientos sobre mujeres científicas históricas, y bueno, y le ponemos mucho empeño y tratamos de también ayornarnos a esta cuestión de hacer vivos en Instagram o imágenes que nos sirvan un poco para difundir y comunicar la ciencia en este momento. La otra imagen que muestra la virusería es también un perfil de Instagram que estábamos llevando desde el laboratorio, pero que bueno, después explotamos de trabajo y ya no pudimos poner muchas cosas, pero la idea es algún día retomar la comunicación desde allí. Siguiente. Y por último, así no me extiendo ya tanto más, la última pregunta que planteaban es: ¿qué escenario, desafíos, incertidumbres proyectamos durante y post pandemia sobre el rol de las mujeres en ciencia y tecnología? Siguiente. Y ahí un poco retomar lo que decíamos al principio, ¿no? En el 2018 dijimos, bueno, esta es la situación que tenemos, hablamos de paredes de cristal, nos gustaría que se incluyan políticas de género y estrategias en los lugares donde es importante, o al menos son los lugares de decisión, de tomas de decisión de políticas de ciencia y tecnología. Y el pasado 4 de junio se lanzó el programa de género en la agencia de ciencia, en la agencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Ahí participó Alejandra Cini, la directora del departamento también, y justamente se plantearon y se retomaron todas estas cuestiones que les venía contando recién, ¿no? Porque hay mucha inquietud entre las científicas, de decir, bueno, ¿qué va a pasar todo este tiempo que estoy en mi casa, que no estoy pudiendo producir porque estoy cumpliendo tareas de cuidado? ¿Qué va a pasar con las evaluaciones, con las presentaciones, solicitud de proyectos, etcétera? Entonces, este programa pretende un poco recoger todas estas experiencias y tomar medidas al respecto, ¿sí? Durante este año y el próximo año. Es un programa incipiente y por eso va a ser importante que desde los distintos lugares todas estemos un poco observando, aportando ideas, aportando estrategias, ¿por qué no?, herramientas o lo que fuere, para que estos espacios se enriquezcan. Siguiente. Y recientemente, o sea, la semana pasada se publicó este trabajo del Sevier, donde es como un cuadernillo bastante extenso, donde se recogen todos los datos sobre cuestiones de género en el ámbito científico, ¿sí? Y se ve, siguiente, que la Argentina es uno de los países donde hay mayor equidad de género en cuanto a los indicadores que esta editorial está analizando, ¿sí? Realmente siempre es muy bueno tener indicadores, porque esos indicadores nos dan la posibilidad de analizar la situación, ¿sí? Y de seguir un poco indagando dentro de estos indicadores y desmenuzando cómo están constituidos, y a partir de ellos quizás construir otros indicadores que nos permitan, ¿no?, analizar las distintas situaciones en los distintos ámbitos de la ciencia.
¿sí? Yo creo que tenemos mucho más para revisar en base a esto que publica esta editorial y ver en cada uno de las disciplinas de la ciencia qué ocurre realmente y también ver las cuestiones geográficas que para mí son bastante relevantes en cuanto a esta igualdad que plantea esta editorial, ¿no? Por casi último siguiente, quería dejar esta frase de nuestra querida Dora Barrancos, que es maravillosa, porque lo que dice Dora, Dora fue una de las panelistas, como les mostraba en las diapos anteriores, del lanzamiento de esta política de género de la agencia, y en un momento, con su clásico agitarnos, Dora dice, en el ámbito científico muchas veces se ve una autoimpugnación, ¿no? Donde a las mujeres les cuesta manifestar una situación reivindicativa, subjetiva, ante la desigualdad de género, porque consideran que eso significa herir la objetividad de la ciencia. Por eso auguro que esta iniciativa sea un programa vigoroso y vertebral. La no democracia derivada de las circunstancias de género en ciencia no es solamente un problema de moral, sino que la ciencia y la tecnología se pierden extraordinarias oportunidades de creatividad. Creo que esta frase dice un montón y nos empuja de alguna manera a seguir trabajando, a seguir pensando, reflexionando y principalmente a incidir en estas políticas de ciencia y tecnología con una verdadera perspectiva de género. Siguiente. Quería dejar esta imagen de esta investigadora de la película Contagio. Sinceramente no la había visto, la vi porque me gusta castigarme, la vi el domingo. Y justamente esta película, por más que tiene varias protagonistas mujeres, es curioso cómo estas mujeres son las que están trabajando y poniendo el cuerpo en distintas circunstancias y son hombres los jefes y los que se sientan en la mesa chica a tomar decisiones. Así que ojalá en algún momento pueda ser una mesa igualitaria realmente. Así que bueno, ahí dejo mi mail. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, una de las cosas raras de estas charlas es que no podemos hacer aplausos colectivos, pero la verdad que muchas gracias por tu presentación. La frase de Dora, esto de herir la objetividad científica, creo que es parte de lo que llevó tanto tiempo poder decir que había desigualdad de género en la ciencia, ¿no? O sea, como nosotras se supone que hacemos ciencia y que se supone que la ciencia es objetiva y parte de poder discutir que la ciencia es política y que la ciencia tiene, y las desigualdades que también tiene la sociedad, es parte de todos estos cambios que estamos atravesando desde hace unos años y todos estos colectivos que se organizan para poder visibilizar esas desigualdades. Así que muchas gracias por tu presentación. Ahí en YouTube, después vean, hay un montón de saludos y de ánimos y de mensajes de cariño que están poniendo ahí compañeros. Bueno, seguimos con la segunda presentación de Soledad de León. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, tengo un problema que mi vecino empezó a trabajar con una mezcladora, espero que no se escuche. Ahora justo acabo de parar, parece que tuve suerte, así que lamento si se escucha, me avisan, vemos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo, como les contaba, vivo en Santiago del Estero, recién cuando me presentaron, y bueno, voy a traer una experiencia bien local al momento de contar y reflexionar esto, y también que vengo de las ciencias sociales, entonces, bueno, mi aporte también viene desde otros lugares. Bueno, yo no tengo una presentación de PowerPoint, soy un tanto analógica, así que voy a dialogar con ustedes, contarle un poco en lo que vine pensando con estos ejes, estas preguntas que nos propusieron, ¿no? Y bueno, en relación a cómo nuestras responsabilidades como científicas y tecnólogas se vieron afectadas en relación a la pandemia,
un poco recuperando lo que ya había comenzado diciendo Flor y también Sandra, creo que por supuesto estamos súper alineadas en eso, pensar que la pandemia en realidad vino a poner sobre la mesa y quizás de un modo un tanto con muchísima mayor evidencia y hasta en un modo bastante obsceno, en muchas desigualdades preexistentes que muchos, por trabajar en algunas problemáticas o determinadas sensibilidades, perciben y denuncian y percibimos, pero que podían estar más camufladas, ¿no? Entonces, dentro de esas desigualdades preexistentes, vemos desigualdades del sistema capitalista, desigualdades del sistema patriarcal y también del sistema colonial y racista, ¿no? Y esto porque, como decían las compañeras, la pandemia no afectó a todos por igual, a todas y a todos por igual. Hay determinados colectivos en grupos o sectores que ya tenían vidas muy precarias, que eran sectores marginalizados, y sobre todo un poco en palabras de Diana Mafia, pensar que eran personas que no estaban siendo contempladas como importantes para la convivencia, personas a las que el Estado no le dedica recursos o pareciera que tienen ciudadanías de segunda, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante que el feminismo venía denunciando esto hace muchísimo tiempo y ahora, bueno, hay determinadas cuestiones, sobre todo, como decía la compañera, que creo que es el eje que más voy a trabajar, que tiene que ver con las tareas de cuidado y el eje del cuidado como centralidad en este momento en el marco de la pandemia, ¿no? Y el feminismo, como decía, viene poniendo ya hace mucho tiempo una palabra y señalando estas cuestiones. A mí me gusta recuperar acá a una referente del ecofeminismo constructivista que se llama Yayo Herrero, que viene reflexionando también esto en términos, con aportes también de la ecología política, ¿no? Entonces, ella viene a decir, tiene un trabajo en donde, bueno, desarrolla esto de que los seres humanos somos ecodependientes e interdependientes. Y a mí me parece interesante pensar en esto, porque pensar en la ecodependencia habla también de nuestras fragilidades y habla de este momento, ¿no? Porque somos una de las tantas especies que habita el planeta, no somos la única, y de hecho nuestra vida no es posible sin un montón sin todos los elementos de la tierra, de la naturaleza, que permiten nuestra vida, ¿no? Digo, desde el sol y la fotosíntesis que genera el crecimiento de las plantas y es lo que comemos después, el agua que bebemos, el aire que respiramos, así tan sencillo y básico como eso y que implica en un montón de cuestiones, ¿no? Y a mí me parece interesante porque venimos con determinadas lógicas propias de la modernidad, de la colonialidad y de un sistema capitalista extractivo que usa, que se vincula con la naturaleza desde un lugar depredador, ¿no? Entonces, como lo que está sucediendo en el marco de la pandemia viene a poner en jaque esas formas de vincularidad y de asumirnos ecodependientes, ¿no? Y porque esta lógica de la supremacía antropocéntrica viene generando muchísimo daño y viene negando o descalificando todo lo que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Y por otro lado, pensar en eso, en que somos también, además de ser ecodependientes, somos interdependientes porque desde que nacemos hasta que nos morimos, dependemos física y emocionalmente del tiempo que otras personas nos dan para nuestra supervivencia. Si pensamos en el tiempo dedicado a las niñeces, pensamos la cantidad de años que las niñas necesitan tiempo y dedicación y cuidado para poder llevar una vida autónoma en la sociedad, ¿no? Y por la división sexual del trabajo, esas tareas generalmente están asignadas a las mujeres, que tienen que ver con las tareas de producción y reproducción de la vida,
sobre todo pensando en, bueno, lo que serían las tareas domésticas de cuidado, para garantizar esa interdependencia. Y en ese sentido es que la pandemia afecta muchísimo a las mujeres científicas que no escapan de esa división sexual del trabajo, y pensaba que, un poco recuperando también lo que había compartido Sandra, esa desigualdad se da tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Entonces, pensamos, por un lado, en el ámbito privado, como las mujeres, la última encuesta de uso del tiempo del INDEC, arrojaba que las mujeres dedicamos entre 2 y 3 veces más de tiempo a las tareas del hogar, las tareas domésticas, y no solo se ven afectadas las personas que tienen niños y niñas, que sin dudas hoy hay una demanda mayor en relación a acompañar las tareas, a criar y maternar, paternar en el hogar, sobre todo maternar a la par que trabajar, pero también porque son las mujeres las asignadas a las tareas de cuidado de otros miembros de la familia, que ya sean por adultez, por discapacidad u otros factores, suelen tener asignada la tarea de cuidado y no así los hombres, ¿no? Y eso impactando directamente por supuesto, la doble jornada, la carga mental y toda la dedicación emocional y vital que claramente le resta tiempo, por supuesto, a una publicación y demás. Y por otro lado, el tema dentro del ámbito público, pensar cómo las mujeres estamos trabajando, como contaba Sandra, en determinadas profesiones que están sumamente feminizadas, que de vuelta tienen que ver con el cuidado, con la salud, con el ámbito social, en la mayoría de las profesiones dentro del campo científico. Las investigaciones de las ciencias sociales y de las humanidades están realmente colmadas de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pensar en que la pandemia viene de vuelta, quizás poner eso sobre la mesa, en realidad, aunque hace rato que lo venimos denunciando. Y el informe de las desigualdades de género de las trayectorias científicas que publicó el CONICET del 2015-2016 también es un ejemplo de eso. Digo, por eso decimos que las desigualdades eran preexistentes, pero como mostraba Sandra, ya hay estudios que están mostrando que hay una desigualdad en la cantidad de publicaciones, y también en este informe que les contaba, del 2015-2016, voy a citar un solo dato, que es el tema de la cantidad de mujeres por categorías dentro de lo que es la carrera de investigadoras o investigadores científicos, en donde la gran mayoría son investigadoras asistentes o adjuntas con los cargos de mayor jerarquía dentro de la carrera de investigadores, y solo una cuarta parte de los investigadores superiores son mujeres, ¿no? Entonces, hay una cuestión en donde, o sea, digo, el sistema ya viene reflejando en una desigualdad que tiene que ver con esa conciliación en muchos casos, de las mujeres de la maternidad o la vida privada y la vida académica o la vida científica. Entonces, eso, y no solo eso, sino que además de estar en tareas, digo, en el ámbito privado y en el ámbito público con tareas más demandantes vinculadas al cuidado, la pandemia, justamente en concreto, vino a demandar más todavía también la puesta del cuerpo a la cuestión comunitaria, ¿no? Al cuidado comunitario en este contexto. Entonces, se me vino una nota del año 2018 que decía, se llamaba Ser madre, un agujero negro para las investigadoras, que hablaba de cómo en las carreras de las investigadoras que habían sido madres, los años de la maternidad o el primer año, los primeros 2 años, eran un bache, un agujero negro, les decía la nota, y los currículum se veían sumamente devaluados. Entonces yo me preguntaba si el COVID no va a ser el agujero negro de las investigadoras
en estos años, ¿no? Y bueno, entonces, un poquito para ir a la segunda pregunta, que bueno, es todo como un continuado, ¿no? Pero de cómo la pandemia entonces modificó nuestro rol como científicas y tecnólogas en relación a la resolución de problemas concretos. Yo les voy a contar un poquito una experiencia que tuve acá en Santiago. Yo investigo sobre trata de mujeres, niñas, travestis y trans con fines de explotación sexual. Entonces, y acá en Santiago del Estero muy poca gente aborda el tema, entonces cuando sucede algún caso, yo suelo estar a disposición para asesorar desde dónde hay que radicar la denuncia, digo, hasta en una tarea también de divulgación y de extensión, y cuáles son los pasos a seguir cuando algo de eso sucede. Sucedió que, bueno, hubo un caso que logramos instalarlo en la agenda pública y mediática, que fue el de Priscila Martínez. Priscila había desaparecido antes de el aislamiento, había desaparecido en febrero antes del ASPO, y su familia venía demandando en accionar del Estado, y cuando se concretó el ASPO, había sufrido muchísima violencia institucional, la policía había maltratado a las fuerzas de seguridad a esa familia porque no estaban cumpliendo con el aislamiento obligatorio cuando estaban yendo a demandar al Poder Judicial que cumpliera con su tarea de investigación frente a la desaparición de su hija, ¿no? Entonces, frente a esta situación, el movimiento de mujeres acompaña a la familia y bueno, ¿y cuál fue uno de los problemas? Es que teníamos negada la calle, ¿no? Las plazas, el ámbito público en donde el movimiento de mujeres viene disputando y viene disputando la visibilidad y la agenda política y pública de determinados problemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se apeló a la técnica de las redes, cartelazo, Twitter, hashtag y todo eso, los medios locales que no querían levantar la nota, denunciando el no accionar del Estado por la desaparición de Priscila. Y lo que sucede ahí además es que, y este es un tema que también, va a ser seguramente sujeto de agenda, es como, en las próximas investigaciones del tiempo que se nos viene, cómo los recursos del Estado destinados a, por ejemplo, continuar con una investigación por la desaparición de una joven, habían sido destinados a el control policial de el cumplimiento del aislamiento del ASPO. Entonces, el argumento de la Fiscalía era: no tengo fuerzas de seguridad para continuar con la investigación porque están todos destinados al ASPO. Entonces, bueno, si no hubiera sido por la presión del movimiento de mujeres, el tema no hubiera llegado a moverse realmente la investigación. Fue muy llamativo porque Priscila llevaba desaparecida 2 meses prácticamente, y bueno, y lo dificultoso que fue a partir de ahí comenzar con las gestiones, por un lado de contacto con la familia y por otro lado todas las gestiones burocráticas para poder, por ejemplo, garantizar la denuncia en la Fiscalía Federal. Entonces, todo un camino de apelar a redes de contactos y de gente conocida que podía llegar a garantizar eso, ver cuál era la fiscalía de turno, que cuál no convenía hacer la denuncia, porque tenemos fiscales aliadas y otras no tanto. Y bueno, toda esa movida realmente fue muy desgastante en tiempos de pandemia, con la pantalla, la videollamada para tratar de pensar la denuncia, con todo ese proceso. Como les decía, Priscila estaba desaparecida hacía 2 meses. Sospechamos con las otras compañeras que trabajan trata acá que era probable que no fuera un caso de trata. Igual queríamos que el Poder Judicial se encargara de hacer esa investigación, pero parecía no haber muchos indicadores, y efectivamente terminó siendo víctima de femicidio. Ahí nomás encontraron el cuerpo de Priscila, el cuerpo asesinado de Priscila, y fue muy fuerte porque si no hubiera sido porque el movimiento de mujeres el estallido en redes fue un fin de semana y Priscila apareció asesinada el miércoles. Entonces, ahí como de vuelta, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad
y el Estado expuso a una familia durante 2 meses frente a la desaparición de su hija, siendo el principal sospechoso de la causa desde el día 1 el responsable, ¿no? Entonces, bueno, eso como para poner un poco como en lo concreto de cómo nuestras tareas se vieron sumamente afectadas, porque de repente que armar comunicado, que todo eso, por la virtualidad con grupos de WhatsApp, porque como no se podía hacer asamblea, no nos podíamos juntar, poner reuniones de grupo de WhatsApp para debatir las estrategias para seguir en el caso. Entonces, bueno, realmente muy dificultada la tarea de poner el cuerpo en el acompañamiento frente a casos como estos. Y bueno, y por otro lado, quería también compartir las experiencias gratas, podríamos decir, vinculadas a esto, que tiene que ver con estas redes de cuidado que como justamente el otro día escuchaba un panel de Diana Maffia en donde ella decía, bueno, el cuidado en el centro como problema, pero también como solución, ¿no? Porque el feminismo viene reivindicando la ética del cuidado como política, como política y como episteme también, como forma de ser y estar y construir y de hacer ciencia y de construir comunidad, ¿no? Entonces, yo trabajo, como les decía, trata y explotación sexual y prostitución, entonces fue realmente muy emocionante que ante toda la situación de pandemia hubo un grupo de sobrevivientes de prostitución que se juntaron con activistas y muchas de esas activistas están en el mundo científico para crear una red solidaria que se llama La Raquel, que invitó a buscar en Facebook y en Instagram, que empezó a moverse a pedir aportes de dinero para poder garantizar el acompañamiento a mujeres que suelen estar en situación de prostitución con acompañamiento sobre todo de módulos alimentarios y también están acompañando en este momento a 160 mujeres de 4 provincias, Salta, Buenos Aires, Tucumán y Formosa, y también con gestiones con el Estado, por supuesto, para ver si el Estado podía cumplimentar con ese rol, especialmente con el INADI, en relación a los módulos alimentarios. Pero bueno, realmente se movió muchísimo la red, fue una de las gratas sorpresas de estas prácticas y ejercicios de la vincularidad y el cuidado, porque si hay algo que también pasó es que el feminismo ya tiene aceitado el camino de los vínculos y de las redes solidarias y horizontales y colaborativas, ¿no? Porque justamente las lógicas del feminismo son lógicas distintas también a la lógica capitalista y patriarcal que divide, que jerarquiza, que genera más desigualdad, ¿no? Entonces, eso, pensando un poco en cómo afectó directamente a nuestro trabajo. Y para cerrar, en relación a, no sé cómo estoy de tiempo, pero supongo que voy ahí, tengo unos minutitos todavía para cerrar, pensando en los escenarios, desafíos e incertidumbres que proyectamos durante y post pandemia sobre el rol de las mujeres en ciencia y tecnología, no sé, pensaba que me daban ganas de que cada uno piense qué es lo que más deseó, ansió o extrañó en el encierro o en la pandemia. Les doy unos segundos, pero creo que las respuestas son súper rápidas y que tienen que ver con los afectos, ¿no? Que tienen que ver con la gente que extrañamos en la cuarentena, con que la pantalla no nos alcanza, con que necesitamos abrazarnos, que necesitamos, extrañamos a las amigas, la familia, vernos crecer, no sé, en mi caso, mis sobrines, amigas que están embarazadas y que no voy a verles la panza, digo, desde cosas tan sencillas como esas, pero que empezamos a dimensionar, bueno, porque están en otra provincia y cuando vamos a vernos y capaz que la veo ya está pariendo, entonces, bueno, como esas cosas que empiezan a venirnos en relación a lo que estamos, a lo que fue y es el aislamiento, ¿no? El asco, la cuarentena, estar encerradas,
también la cuestión de estar afuera del sol, la naturaleza, de que se nos pasó una estación entera, pasó el otoño y lo pasamos adentro de las casas, ¿no? Entonces, bueno, creo que, y lo otro me parece también que tiene que ver con un montón de cuestiones de lo emocional, de que ya desde un comienzo, pero ahora más todavía, llevando 100 días de ASPO, pensar en cómo cada vez estamos más afectadas en lo que es las rutinas de sueño, en lo que es la ansiedad, en lo que es en la necesidad de que se acabe la incertidumbre, bueno, ¿y qué hacemos? En el Congreso de Jornadas 2021 de Ecología Política, ¿qué fecha? ¿La gente podrá viajar? Es como que hasta las cuestiones, digo, de la vida personal y las cuestiones científicas y académicas como en pausa, ¿no? Interrumpidas. Entonces, bueno, la necesidad de la tranquilidad y pensar bueno, que hay una gran parte de la población que tenía asegurada cierta tranquilidad, cierta proyección, cierta seguridad en el devenir de la vida y que, bueno, para muchas personas eso no es así, ¿no? La incertidumbre del comer o no el día a día, para muchos sectores venía siendo ya anterior a esto y quizás es como también una puesta en tensión de los privilegios de los que muchos gozamos y de los que muchos realmente no pueden disfrutar, ¿no? Y pensar que la tranquilidad es un privilegio es una locura. Y bueno, y en ese sentido, ¿por qué vengo a decir todo esto? Porque en realidad creo que el feminismo y que lo que se nos viene es disputar los sentidos desde una epistemología feminista del devenir del mundo, ¿no? Porque ahora lo que se puso en jaque es cómo vivimos, qué es lo importante, qué está en el centro y qué tiene que estar al margen, ¿no? Como pensar ¿es la economía financiera? ¿Es la acumulación y el capital? Hemos ya superado las posibilidades de la biocapacidad de la tierra. ¿Qué hacemos con eso? O sea, como pensar en todas las cuestiones, como que es un momento bisagra en donde esas cuestiones pueden ponerse sobre la mesa. También el capitalismo se las ingenia para comernos en 2 segundos, entonces también va a ser como un momento súper vertiginoso en relación a eso, pero sí creo que un poco, y con lo que venía cerrando Sandra y recupero Flor con las palabras de Dora, la cuestión de que hay una disputa que es epistémica y que es ontológica en relación a la centralidad de algunas cuestiones, ¿no? Como el cuidado y los afectos. Creo que, no sé, si pensamos incluso en, por ejemplo, las tareas esenciales que se aprobaron en el marco del ASPO, en un momento se declaró como actividad esencial la cuarentena, la minería, y acá en Santiago del Estero algo que pasó es que desde el día 1 se siguieron las fumigaciones, que ya sabemos todos los efectos que trae a la salud y hubo algunas cuestiones que parecían que no debían parar, que podían continuar y que parecen ser esenciales en un contexto en el que lo central tiene que ser el sostenimiento de la vida, ¿no? De la comunidad. Entonces, bueno, me parece que ahí el feminismo hoy y la disputa de las mujeres en la ciencia tiene que ver con esta disputa epistémica, disputa ontológica y reivindicar la ética del cuidado, no desde una romantización o una despolitización de la ética del cuidado, sino justamente por lo contrario. Y también pensando en unos aportes también de Diana Maffia en relación a esto, poder pensar en la desfeminización del cuidado, es decir, la democratización de las relaciones de género vinculadas al cuidado. Por otro lado, la desprivatización, no puede seguir estando toda la responsabilidad de cuidado a cargo de las familias, incluso digo, hay que colectivizar los cuidados. Y por otro lado, la desmercantilización, que esto no implica no reconocer a las personas que se dedican laboralmente a las tareas de cuidado, pero sí
en poder poner en tensión en que esta mercantilización vuelve a impactar de un modo desigual, porque las personas que tienen, pensemos, muchísimas mujeres que tienen una vida profesional muy activa y que no logran democratizar las relaciones, las tareas de cuidado en sus vínculos de pareja, en sexoafectivos o lo que sea, muchas veces terminan contratando a una persona que realiza las tareas de cuidado y de limpieza y de mantenimiento y sostenimiento de la reproducción de la vida en el hogar, que es una mujer pobre, que precarizada, que cuando vuelve a su hogar tiene la doble o triple jornada, y eso también un poco funciona el capital, una mujer que se empodera, que logra tener una profesión y un montón de cuestiones a costa de otras que no pueden hacerlo. Entonces, la cuestión de la desmercantilización tiene que ser también un objetivo, porque además el mercado es el mayor creador de desigualdades, el mercado no iguala. Entonces, bueno, un poco mis aportes en relación a ese último eje tienen que ver con eso, con una disputa epistémica y ontológica de qué va a ser lo central en la sociedad post-pandemia. Así que, bueno, eso es lo que tenía para compartirles. Muchas gracias, Sole. La verdad es que venía pensando en algunas cosas que decías para retomar antes de arrancar la presentación de la otra Sole. Que ahí hay una cosa que vos traes desde el principio, ¿no? Desde tu lugar en Santiago del Estero, desde tu lugar en las ciencias sociales, y de esto de la epistemología feminista, digamos, de cómo el feminismo nos enseñó a pensar situados, digamos, y hacer de eso un valor que va casi a contramano, ¿no? De esa ciencia objetiva que Dora decía en la frase que cerraba Sandra, que buscamos cuidar, ¿no? Entonces, como ahí hay un entramado que el feminismo nos permite hacer de lo subjetivo, de las emociones, de un montón de cosas que no estaban permitidas en la ciencia, conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, ahí todo esto que vos traías de cómo el movimiento feminista y esas redes que a veces, que ahora, bueno, ¿qué hacemos si no podemos salir a la calle y poner el cuerpo, ¿no? Y estas estrategias nuevas de banderazos o pañuelazos en las redes, etcétera, son nuevas formas donde ahí el feminismo se reinventa para encontrarnos también. Y después, por otro lado, pensar esto que vos traías del cuidado, muy vinculado también a que ese lugar de desigualdad también es un lugar de respuesta, ¿no? Entonces eso es el problema, pero también es, como vos decías, una forma de responder políticamente a esas desigualdades. Me parece que ahí hay una cuestión muy interesante como para poder pensar respuestas posibles. Antes Sandra traía también estos espacios, ¿no? Que se están generando para que nuestras experiencias actuales sean las que después van a generar políticas futuras, para que no sea un problema que no se haya podido escribir tanto, que no se haya podido producir tanto. Así que eso me interesaba destacar de tu presentación, esto de que lo situado termina siendo central en pensar conocimientos desde el feminismo. Bueno, ahora le dejo el lugar a Soledad Santini, que es la última presentación y que veo que logró poner presentación y a ella en el mismo. Nos costó un montón a la mañana, queremos contarles a todos qué costó. Así que bueno, los dejo con Sole. Vamos a ver si se logra esto, Flor, porque, no sé, recién en el medio de la charla de las compañeras se me cayó un poco todo, así que bueno, veremos. ¿Qué onda? Primero, gracias por la invitación, Flor. Es un orgullo para mí estar en esta mesa, no solo por las compañeras, sino por lo que nos nuclea. Un poco la idea mía es, yo vengo más de las ciencias duras. Sole, me encantó tu presentación, pero yo soy mucho más escueta y obviamente necesito mostrar números para un poco entender dónde estamos y hacia dónde vamos. A ver si esto funciona. No, ¿viste que no iba a funcionar, Flor? Ahí vamos. Sí. Bueno, un poco las preguntas disparadoras de hoy, ya las chicas las compartieron, Flor, vos las compartiste,
pero era un poco hacia dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. No las voy a leer porque ya ustedes las trajeron acá, pero sí traigo un juego que creo que nos va a permitir eso, ver dónde estamos y hacia dónde vamos y por qué estamos. Si yo a ustedes les pregunto en un segundo que piensen en algún nombre que represente a la ciencia, en un segundo, así como Sole dijo lo del sentimiento, yo les digo a ustedes que pensemos un nombre. Muy probablemente cualquiera de ustedes haya pensado en Platón, en Arquímedes, Aristóteles, Copérnico, Darwin, Newton, Einstein, bueno, hombres, en hombres y mujeres. Hay un sinfín de mujeres que descubrieron y describieron, por ejemplo, todos los desarrollos embrionarios. Obviamente, como hay muchas feministas acá, deben haber pensado en Marie Curie, pero hay un montón de otras mujeres que también alimentan la ciencia. Hipatia de Alejandría, 335 años antes de Cristo, Rachel Carson, bueno, no sé, Rosalind Franklin, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco es este juego de que en realidad el patriarcado nos atraviesa, el capitalismo nos atraviesa y siempre en cuestiones de segundos es donde ese patriarcado se refleja, como decía Sole recién. Por ejemplo, dicho de otra manera, en el 100% de los premios entregados de ciencia, obviamente voy a hablar de ciencia porque es donde más cómoda yo me siento, que fue creado, el premio Nobel empezó a ser otorgado en 1901, solamente el 4% fue otorgado a mujeres. Y es la gran pregunta, si seremos menos inteligentes o qué es lo que nos está pasando, o qué es lo que está pasando, que por qué las mujeres no. Entonces, un poco para entender dónde estamos y las tres preguntas disparadoras, un poco los problemas son subyacentes, entonces estas crisis, por ejemplo, las pandemias, lo que hacen es profundizar esas diferencias que nos atraviesan. Si nosotros vemos algunos números mundiales, esto también lo trajeron a colación hoy, en realidad yo lo traigo porque estos estudios muestran a las mujeres en la ciencia y dice que en las mujeres, en la Argentina, perdón, el 51% de las científicas, les científicas, somos mujeres. En realidad, en América, ¿no? En realidad, si uno profundiza un poco la lectura de ese artículo y compara con otros artículos que también salieron, muestran, no sé si ustedes llegan a ver este artículo que está acá, que en realidad muestra que Guatemala y Venezuela son los dos países americanos que más mujeres tienen como científicas. Otro estudio que hace el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, súper interesante también, este estudio me lo pasó una colega, es una compañera, colega y amiga de Rosario, que Wada, justamente cuando yo le cuento que tenía que dar esta charla, ella me comparte un par de diapositivas y hablábamos de esta que es súper interesante, cómo muestra que al sistema científico, para hacer doctorados y para hacer maestrías, en esta institución es equivalente la cantidad de hombres y mujeres, sin embargo, a medida que trasciende el tiempo, fíjense que en esta última parte de la trayectoria científica de una persona, el 20% son mujeres y el 80% restante son hombres, ¿no? Los que llegan justamente a ser profesores full, que sería como el investigador principal de nuestra carrera científica. O sea que este patriarcado, esta diferencia científica que nosotros vivimos y nos atraviesa, es literalmente un problema mundial. Si esos números empezamos a ver en la Argentina, primero voy a hablar del ámbito académico. Nosotros somos un país que tiene una educación pública con una alta trayectoria y tenemos universidades públicas con muchísimos años de antigüedad. Si yo les pregunto a ustedes de todas las universidades nacionales que tenemos en la Argentina, ¿cuándo hubo una rectora mujer? Es fácil la respuesta. Casi nunca. Fíjense,
La Universidad Nacional de Córdoba, que fue creada en 1613, o sea, tiene hoy 407 años, en toda esa trayectoria solamente una mujer fue rectora de la universidad, que fue entre el 2007 y 2013. En la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que fue creada en 1821, que tiene casi 200 años, 0 mujeres. La Universidad Nacional de La Plata, creada en 1906 con 114 años, 0 mujeres. La Universidad Nacional de Rosario, creada en 1910, 0 mujeres. La Universidad Nacional de Tucumán, creada en 1914, tuvo una rectora mujer, ahora es un rector hombre, también en la gestión, creo que fue cambiada el año pasado. La Universidad Nacional de Mar del Plata, creada en 1958, tiene 62 años, 0 mujeres, y la Universidad Nacional de Quilmes, que es la que nos nuclea hoy acá, con 31 años, 0 mujeres. Hoy no hay mujeres en los cargos más altos de la academia. ¿Qué pasa a nivel científico? Ah, no, antes de eso. Si yo agarro como ejemplo mi carrera, que Flor les contó que yo soy bióloga, doctora en ciencias naturales, y en realidad es animal, soy zoóloga. Yo agarré el 100% de las materias cursadas y analicé cuántas de ellas, de esas materias, tienen titulares mujeres. El cargo más alto que puede tener una materia universitaria. Del 100% de las materias que yo cursé, solamente el 25% son mujeres. Bien, en cuanto a lo que es el poder ejecutivo, ¿sí? El presidente de la nación, cuáles sus 21 ministerios, si nosotros analizamos cuántas mujeres tenemos del gobierno, que encima yo soy parte, que a mí apoyo este gobierno, vemos que de los 21 ministerios solamente hay 3 ministras y 18 ministros. ¿Qué es lo que, ahora sí, qué es lo que pasa con la carrera científica? Es verdad, y esto hay que resaltarlo, que a medida que avanza el tiempo, la lucha femenina, la lucha de las mujeres en todos los ámbitos, incluso también en el ámbito científico, es muy fuerte, y es cierto que cada vez hay más mujeres que ingresan al sistema científico nacional. De hecho, puede verse que, por ejemplo, en los asistentes hay 1.700, hoy, esto lo saqué ayer de la página de CONICET, y se analiza por año, o sea que son los datos del 2019. Hay 1.799 mujeres, o sea el 61%, 1.131 son hombres. A medida que nosotros ascendemos en la escala, un poco lo que decían recién las chicas que me acompañan en el panel, a medida que nosotros ascendemos en la escala, esa pirámide va transformándose a ser cada vez más masculina. Fíjense que justamente los cargos superiores del CONICET, el 24% son mujeres y el 75% son hombres. Que esto es un montón, dice un montón de cosas. Primero, en principal, esto, el 39% de los cargos superiores son mujeres. Y un detalle, los últimos 2 años subió un 2%. Dicho esto, me parece que es importante, tener en cuenta esto. Lo real es que los que definen las políticas científicas, las temáticas a evaluar, las temáticas a investigar, qué es lo que le interesa al país, en general son los cargos principales y superiores, que son los que ocupan los diferentes comités que tiene en este caso el CONICET. Lo real es que sí, el 75%, como dice este número que está acá, el 75% de los cargos superiores son ocupados por hombres, las problemáticas que visibilizan los hombres no son las mismas problemáticas que visibilizamos las mujeres. No nos hace ni mejores ni peores, somos distintos. Y hay muchas problemáticas y hay muchas temáticas que nosotros como mujeres podemos llevar al Ministerio de Ciencia y Técnica que obviamente los hombres no las van a llevar. Y eso también radica en la diferencia. ¿Qué le interesa a la Argentina? ¿Qué me interesa como país? ¿Qué temáticas investigar? ¿Qué problemáticas abordar? El actual gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, lo traigo porque hace 2 o 3 años atrás tuve que dar una charla parecida y lo real era que el 100% de las personas que conformaban este gabinete eran hombres. Hoy lo real es que el 40% son mujeres. Y 2 datos que me parecen súper interesantes
traer en colación que hoy la presidenta de CONICET es una mujer. El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, machismo si lo hay, también tiene una mujer. Y la ANLIS Malbrán, que es la institución donde yo trabajo, lo real es que hay 13 institutos y centros que conforman la ANLIS, de los cuales el 42% de esos directorios somos mujeres. Y, bueno, el actual director es un varón, pero la gestión anterior era también una mujer. Me parece que también está bueno mostrar que la lucha femenina va ocupando espacios, va ganando terreno, y también está bueno reconocer el esfuerzo que hacemos día a día en este trabajo sonoro. Esto era lo que les decía recién, los puntos a tener en cuenta. Los que deciden las políticas científicas en nuestro país, la mayoría son hombres. Esto define qué temáticas son prioritarias para investigar, para invertir como ciencia, qué pregunta me hago, qué abordo. Justamente es importante resaltarlo porque la construcción del conocimiento, o sea, qué hipótesis yo me estoy planteando, se plantean, además de plantearse por bases teóricas, se plantean a partir de las vivencias, se construyen por observaciones, por experiencias y demás. Por eso es tan importante que la paridad de género en los tomadores, en los espacios donde se toman decisiones. Hay un sinfín de preguntas que una mujer, como mujeres no responder, y justamente es a partir de asegurar esta paridad en los espacios donde se toman decisiones, es donde esas preguntas y esas inquietudes pueden llegar. Una cosa que me parece que hay que rescatar. Nosotros sabemos que la carrera científica y la academia, los que estudiamos carreras universitarias y demás, justamente la academia da el diploma más alto que puede tener una persona en lo que es ese tipo de conocimiento, ¿no? Ese tipo de construcción de conocimiento. Y justamente yo estoy hablándoles de esta academia, les estoy hablando de esta ciencia, de esta técnica, de este mundo que nos rodea, y fíjense cómo los números demuestran esa desigualdad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la desigualdad de género no es una cuestión de acceso al conocimiento, no es una cuestión de porque yo sé más, voy a pelear por esa equidad. Justamente en la academia, donde recibimos los títulos universitarios más altos que pueden tener, de hecho los honoris causa también los dan la academia, así todo, esa disparidad de género existe en este territorio donde yo, por supuesto, trabajo. Justamente la falta de equidad es un problema sociocultural y no educativo. Traigo acá a la presidenta mujer que nosotros tuvimos, a la primera presidenta mujer que tuvimos en la Argentina, y traigo al Soy Amo de Casa, que es el chico que muchos que tienen redes sociales por ahí lo siguen, de todas las tácticas y estrategias que nos pasan a muchas mujeres que carecemos de capacidad de ser amas de casa. Justamente por esto, porque la falta de equidad es un problema sociocultural y no una cuestión educativa. Ya para ir cerrando, hay 2 segundos que, en colación con esto de la falta de equidad y con que es el ámbito más educado en cuanto a conocimientos de libros que trae. Soy yo. Le perdí el sonido. Bueno, veníamos perfecto, pero Sole, si nos estás escuchando, se perdió el audio. Y se desconectó. Bueno, veníamos muy bien y habían funcionado todos los PowerPoint y cosas. Ahí. Flor, ahí, Sole, ¿me escuchás? Sí. ¿qué pasó? Se cortó al final. Estabas diciendo que ibas a ver, porque justo no te estoy viendo, porque la puse mal a la presentación. Entonces, obviamente veo solo mi pantalla. ¿Vos me ves bien? Sí, te vemos bien y se escucha, pero bueno, justo donde estabas diciendo que ibas a cerrar, se cortó. Bien, se cortó el audio.
vuelvo a lo de que me quiero detener 2 segundos en una lucha en la red argentina de investigadoras e investigadores de salud. Yo, vieron que Flor me presentó como la presidenta de esa asociación. La idea es invitar a todos a formar parte de esa red, a todos los investigadoras e investigadores de salud. Les venía diciendo que la academia es el lugar donde se construye conocimiento a partir, obviamente, de libros y demás, desde la construcción científica en sí. Entiendo que hay otros saberes y entiendo que hay otras maneras de construir conocimiento, pero estoy acá hablando de ciencia y academia. Y justamente en la red yo les estaba contando que tiene varios pequeños objetivos, pequeños por decirlo de alguna manera, porque no son pequeños, pero uno de ellos es, por ejemplo, es debatir o entender hacia dónde queremos ir los científicos y las científicas argentinas, dónde estamos. Uno de los temas que más se debaten o que nos interpelan mucho a todas y todos los que construimos esta red es la violencia la violencia académica, la violencia en los espacios de trabajo. Lo real es que, independientemente de este saber de máximos títulos que les vengo trayendo en las últimas diapos, y a propósito lo digo, porque este tipo de conocimiento no nos hace mejores para nada, y es justamente evidenciar esto de la violencia de género que nosotros tenemos en los espacios de trabajo, en la academia, como también la violencia laboral. Hay muchos compañeros que también tienen violencia por los estandartes superiores, por los investigadores principales, cómo tratan a las y los compañeros que empiezan a transcurrir esta carrera. Hemos llegado a saber de personas que le preguntan a mujeres si van a querer ser madres o no. Estamos hablando del 2020. Y es un poco esto de contarles que la red es un colectivo que a medida que van pasando los días, los meses, los años, y nosotros debatimos, es relativamente joven, la red tendrá 2 años, nos estamos enterando de los grandes espacios de violencia que hay en las universidades nacionales, como en los test de investigación que tenemos como país, donde hay investigadoras e investigadores de carrera, estoy hablando de la alta alcurnia científica, que definen políticas, que definen saberes, que definen hacia dónde vamos, que tienen una alta violencia, generan violencia tanto de género como laboral. Y un poco era esto, ¿no? Compartirles a ustedes, a todos ustedes, todas ustedes, que de la red, la idea es encargarnos de que esto realmente algún día cambie. Muchas gracias. Hasta acá llegó mi amor. Bueno, gracias. No sé si se ve. De nuevo, ahí estamos. De nuevo remarco que muchas gracias por las presentaciones y muchas gracias a todo lo técnico que no es magia, sino que nos estuvieron acompañando compañeros del área de tecnología de la universidad para poder, del área de sistemas, perdón, me quedé con la tecnología, de la universidad para poder hacer que esto salga bien. Nos estuvieron instruyendo antes para poder pasar los PowerPoint y que todo funcionara, así que gracias a Alejandro y a Gabriel. Ahí hay algunas preguntas que ahora les voy a leer y a compartir para que podamos, para cerrar, hacer alguna ronda de respuesta a estos comentarios y preguntas de YouTube, pero me parecía importante ver cómo las tres, digamos, desde su lugar y desde su recorrido también, ¿no? Porque esto del conocimiento situado también tiene que ver con las experiencias académicas o formativas que cada una vive, digo, más allá de las ciencias duras o las ciencias sociales, dentro de las ciencias duras y dentro de las ciencias mal llamadas ciencias duras, ¿no? Digamos, y de las ciencias sociales que recién ahí se hablaba en el chat, digamos, que han sido también tan negadas como ciencia, ¿no? Que nos ha costado, bueno, yo soy antropóloga, entonces, imagínense,
si se trata de alguna ciencia invisibilizada y de que no se sepa bien qué se hace, la antropología es una de esas ciencias que siempre hay que explicar para qué sirve, qué hace. Y hoy eso también es parte del recorrido que cada una de nosotras tiene para poder construir eso, conocimiento, ¿no? Digamos, esto que recién decía Sole al final, es cierto que hay una construcción también de un debate epistemológico, ¿no? De dónde están esos saberes válidos o legitimados, y sobre todo de todo este proceso de las ciencias más duras que se construyeron como la verdadera ciencia, también han sido como mucho más difíciles de poder dialogar con otro tipo de conocimientos y con otro tipo de saberes, porque ahí la objetividad todavía en muchos casos está sumamente arraigada como para poder pensar unos diálogos que por ahí en las ciencias sociales hemos podido, si se quiere, avanzar más o abrir más mismo por cómo la construcción de conocimiento, esos espacios se da, ¿no? Entonces me parece interesante ahí pensar, como le decía también a Sole antes, digamos, cómo nosotras mismas, ¿no? Intervenimos en la realidad desde esas trayectorias formativas. Ahí me parece, por eso cuando pensamos la charla pensábamos en perfiles distintos, ¿no? O sea, como cómo poder también traer acá a dialogar que todas trabajemos en ciencia o en tecnología o en ciencia y tecnología, no nos hace iguales, digamos, ¿no? Y no porque sea en Santiago del Estero o en Capital o en Bernal, digamos, me parece que ahí también es interesante ver cómo juegan todas estas cuestiones, y fueron saliendo cosas muy interesantes. Ahí Laura Fisherman preguntaba un poco en la tónica, en el juego que traía Sole al principio de su presentación, digamos, ¿no? Que todas sabemos que en la ciencia no es que hubo mujeres involucradas, sino que esas mujeres muchas veces fueron la parte de atrás de después trabajos publicados por varones, y entonces ahí Laura traía esta pregunta a la actualidad, digamos, y preguntaba cómo piensan que el destacado papel que están haciendo las mujeres en el trabajo científico durante la pandemia puede convertirse en un impulso en carreras de mujeres y que no sean la mano de obra de trabajo que luego van a publicar varones, considerando justamente todo esto que traíamos antes de que muchas mujeres no están pudiendo publicar. O sea, Sandra contaba lo que está haciendo en el laboratorio, después se sentía una privilegiada porque llegaba a su casa y tenía ayuda de su compañero, pero en ese trayecto que Sandra contaba del día, me imagino que el tiempo para publicar todo el trabajo que debe estar haciendo ahora no debe estar abundando muchísimo, digamos. Entonces me parece interesante esta pregunta de Laura para poder pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que eso después no termine siendo un círculo complicado? Después, Laura Carvajal también planteaba que hay que salir de esto de contar a las mujeres y poder empezar a pasar al escalón de análisis para poder pensar y proponer soluciones. Digamos, me parece que ahí también es algo que parte de estas redes que tenemos que construir tienen que ser, un poco lo planteaba Sandra al principio, estos análisis de, bueno, cuando vemos esto de los números, algunas somos muy malas con los números, pero nos impactan mucho los gráficos, y son muy buenos para transmitir, digamos, en términos de comunicación de la ciencia, son muy buenos para transmitir gráficamente las desigualdades, ¿no? Digamos, y ahí el poder trabajar sobre cómo empezar a desarmarlas. A mí lo que sí me parece interesante, antes de pasar a que ustedes puedan contestar un poco estas inquietudes que traían acá en el chat, que ahora me fijo si hay más abajo, que me parece interesante que en los últimos años, tanto en las redes o los espacios o las instituciones o los espacios dentro de las instituciones o los espacios por fuera de las instituciones que traían también todas ustedes en las presentaciones, son espacios que nos han permitido empezar a pensarnos a nosotras mismas en un mundo que, como decíamos antes, es un mundo de desigualdad y es un mundo de violencia. El mundo de la ciencia y la tecnología no está exento de eso. Ahí recién Sole al final traía esta pregunta sobre los embarazos, digamos, y las mujeres en el mundo de la ciencia. Sabemos que nuestros doctorados y los embarazos siempre son como bastante complicados de transitar juntos y que son preguntas que a veces nuestros directores
o gente superiores dentro del mundo académico lo tiene en cuenta al momento de pensar en algunas promociones, etcétera, digamos, y eso que está sumamente naturalizado, costó mucho poder hacer el proceso de pensar que es violento, digamos, que haya una intervención sobre nuestras decisiones o elecciones de vida y cuerpos, pero es algo que seguramente, además de una, o nos han contado, o lo han vivido, etcétera, y esas cosas son parte de lo que en el último tiempo nosotras pudimos empezar a compartir y a poder pensar, no sé a cuántas le pasó, pero muchas veces hablamos con compañeras que lo que dicen es, yo no, la verdad es que no conozco situaciones de violencia, y después te cuentan algo que uno dice como, pero bueno, eso es medio violento, digamos, ¿no? Entonces todos esos procesos me parece que son interesantes para poder pensar cómo entre esos gráficos y números y entre esas experiencias vividas se puede pasar a esto que planteaba Laura en el chat, de poder empezar a pensar cómo hacemos para empezar a desandar todas estas cuestiones que ustedes traían en sus presentaciones. Mientras voy leyendo otras preguntas que hayan surgido, les recuerdo la pregunta de Laura, digamos, esto de poder pensar, por un lado, cómo hacemos para que el trabajo que están haciendo las compañeras mujeres no se convierta después en publicaciones de compañeros varones, nada más, y quedemos invisibilizadas también en este proceso nuevo de pandemia. Y por otro lado, trayendo el comentario de Laura por el lado de la pregunta, cómo se nos ocurre que pueden ser esos procesos de pasar al escalón de análisis para poder pensar esas soluciones y proponerlas. No sé si las chicas quieren empezar a hablar. Empezá si querés, yo te sigo. Bueno, a ver, hay dos comentarios, dos o tres comentarios, porque a medida que vos, Flor, ibas, yo pispeo, tengo puesto YouTube, entonces voy pispeando también. Y Sandra, vos no podés hacerlo porque estás con el celu, ya lo sabemos. No, estoy con la compu, el celu, todo tengo. Muy bien, estamos cibernéticas. A ver, yo creo que el paso es un poco los números que yo traía, que alguien ahí hizo el comentario de que lo mío era muy de sesgo duro, que no era de las, que como que no termino de entender muy bien el comentario, como que no reconozco la ciencia social como ciencia, y lo real es que no es así absolutamente para nada. Justamente sabiendo o imaginando cómo iban a ser las exposiciones de las chicas, es que yo lo llevé más a lo duro, al dato concreto, al dato más, porque es como decía Flor recién, lo real es que a veces los gráficos te pegan cachetadas. Y eso quería aclarar, por un lado, que considero que las ciencias sociales son ciencias, y un poco en línea con esto de lo que decía Laura recién, de qué es lo que nosotros creemos o qué es lo que nosotras propondríamos. Para mí un poco el cambio lento, pero se viene dando. Esos números que yo mostraba, que hoy el 40% del Ministerio de Ciencia y Técnica son mujeres, falta un 10% para hacer, hay una equidad, hay leyes que yo me acuerdo que cuando empezaban los primeros debates de mujer, de feminismo, yo decía, ¿por qué hay que poner leyes que digan que nosotras tenemos que ocupar espacio? Después en los debates fui aprendiendo que hay todo una cultura que no nos acompaña. De hecho, un poco como decía Flor recién, esto de la violencia, vos cuando empezás a identificar, empiezan a hacer juegos y empiezan a hacerte preguntas de si alguna vez viviste algún momento de violencia, vos en el inconsciente decís que no, pero cuando empezás a desmembrar esas vivencias te das cuenta que sí. Y bueno, entonces me parece que un poco coincido con lo que dice Laura, que sería interesante empezar a dar ese paso, pero para dar ese paso también hay que ocupar lugares de decisión. Y seguimos siendo pocas las que estamos en lugares de decisión. Entonces, yo creo que generar estas redes redes donde compartimos los conocimientos que tenemos y las vivencias, para mí compartir las vivencias tiene muchísimo que ver en esto, nos va a alimentar para que demos ese siguiente paso de empezar no tanto a ver números, sino a construir las experiencias o las vivencias. No sé si me logré explicar.
Sandra. Creo que sí, sí, Bien. creo que sí. Yo, a ver, con respecto a los números, me parece que lo que tenemos que un poco es deconstruir esa manera de mostrar los números. ¿En qué sentido? No son solo números, sino que son indicadores. Y cuando hablamos de indicadores, es mucho verdad. más amplio el concepto. ¿Por qué? Porque uno se hace una pregunta, ¿no? Una se hace una pregunta y dice, bueno, yo quiero saber cuántas profesoras tuve, lo que vos mostrabas, ¿no? ¿Por qué? Porque vos tenés un objetivo tras la búsqueda de ese número, ¿no? Una comparación, una tasa, una frecuencia, porque querés mostrar algo. Entonces, por ahí el camino o lo que tenemos que aprender un poco más es cómo construir esos indicadores para que realmente sean efectivos al momento de incidir en políticas de ciencia y tecnología con perspectiva de género, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ser un poco más hábiles y yo lo que creo es que tengo un gran aprendizaje por hacer en cómo preguntarnos y cómo respondernos y calcular esos números, ¿sí? Mostrar esos números, ¿sí? Porque en definitiva es decir, bueno, vamos a tener esta situación, la vamos a demostrar con esos indicadores y ahí vamos a decir, hace falta esto, hace falta lo otro, ¿no? No sé si también redondeo esta cuestión. Y después lo que más me quedó resonando es lo que decía Laura Fisherman del tema de las publicaciones en esta situación que estamos. ¿Cómo vamos a hacer para hacernos un hueco en el tiempo para poder analizar los datos y poder publicar, ¿no? Realmente, porque, a ver, el diagnóstico es un trabajo súper apasionante y muy demandante, ¿sí? Entonces, uno va viendo cómo pasan los datos y no sé cómo decirlo, pero genera como una desesperación porque se ven muchísimas cosas y hay muchos análisis por hacer, pero no nos da el tiempo. No nos da el tiempo, no podemos. Entonces, bueno, nada, ahora obviamente estamos en el ojo de la tormenta, estamos transitando la pandemia y es complicado poder vislumbrar ese momento en que nos sentemos a analizar y a pensar desde el dato más duro hasta datos sociales, muchísimos. O sea, vamos a poder ver muchísimas cosas. Territorialmente es muy bueno todo lo que vamos a poder ver. Muy bueno, obviamente, ¿no? Muy, muy rico en cuanto a las conclusiones que vamos a poder sacar. Pero bueno, nada, o sea, va a depender de esto que también decía Soledad, ¿no? De esas personas que estén tomando decisiones. No sé, nosotras nos apoyamos mucho en Alejandra porque es nuestra gurú, nos apoya, nos contiene, nos impulsa. La verdad que es genial contar con ella en un cargo directivo de gestión tan importante porque nos acompaña en este proceso. Pero bueno, vamos a esperar un poquito a pasar todo lo más fuerte de esta pandemia para poder organizarnos siempre colectivamente para poder analizar todos estos datos. Y bueno, ojalá sea pronto que pase todo, pero no lo sabemos. Yo quería sumar algo también. Yo me quedé picando un poco con el tema de cómo hacemos para que esto no caiga en una actitud individual y podamos hacer un salto de escala, por así decir, que alguien preguntó en relación a eso. Y yo me quedé pensando en cómo estas instituciones que habitamos, en la ciencia, el Estado, digo, la academia, son instituciones que surgen, digo, si miramos, hacemos una mirada histórica, surgen, se configuran y se consolidan en la modernidad al servicio del capital. O sea, me pongo trosca acá, no sé, pero no, sí, digo, son instituciones capitalistas y patriarcales que surgen para sostener un modelo de sociedad en donde la centralidad es el capital y no la vida. Entonces, pienso en cómo podemos pensar
que este sistema que se estructura con una lógica de jerarquizaciones, desigualdades que se convierten en jerarquizaciones, competencia, individualismo, utilitarismo, va a producir otra cosa de lo que está produciendo, ¿no? Digo, eso es lo que, su fin último es como razonable que sea lo que es, y ahí me parece que por eso el planteo es epistémico y es ontológico, y la única posibilidad, creo yo, que es lo que viene haciendo un poco el feminismo, y es, por eso la pregunta, y hay autoras que son más, no sé, pienso en Rita Segato y todos sus aportes, que son mucho menos institucionalizados, que dice la respuesta es la comunidad, la respuesta va por otro lado, porque el Estado es esto, y la ciencia es esto, pero bueno, así son la ciencia y el Estado moderno, y hay una gran rama del feminismo que dice, bueno, tenemos que entrarle a ese Estado y a esa academia y a ese sistema para que el mismo proceso y el mismo sistema pueda convertirnos en, igual digo, como hay que repensar el modelo científico y hay que repensar, digo, desde las universidades, y acá voy a reivindicar la experiencia situada de Santiago del Estero, muchas universidades ante la situación de violencia de género, como compartía Soledad hace un rato, empezaron a aplicar protocolos de violencia, ¿no? Y la Universidad de Santiago del Estero, las compañeras feministas de larga data que han abierto camino acá, dijeron, no queremos un protocolo, porque el protocolo es dar respuesta a la situación que ya estalló. Necesitamos un programa para transversalizar la perspectiva de género en la universidad, porque el proceso debe convertirnos en iguales, el proceso debe ser equitativo, no puede ser que después de que se dio el proceso empecemos a querer igualar, repartir, dividir, o sea, entonces en ese sentido, bueno, se creó el programa de géneros y violencias, que no solo atiende casos, sino que transversaliza la perspectiva de género desde la adhesión a la ley Micaela y la formación de todos los estamentos de la universidad, a comenzar a revisar las currículas, o sea, el programa es muy ambicioso y también, digo, el personal, el presupuesto y demás es acotado, entonces van haciendo también lo que se va pudiendo, pero realmente vienen desarrollando una tarea impecable, y una de las cosas, por ejemplo, que hizo el programa fue hacer una encuesta en el medio de la pandemia, que ya emitió sus resultados, son 4 personas alucinantes trabajando, que ya puso en evidencia cómo la pandemia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero fue extremadamente desigual para las mujeres. Entonces, yo no compartí algunos de los datos que salieron de la encuesta, pero el 89% de las mujeres encuestadas manifestaron sentirse sobrepasadas para conciliar la tarea doméstica y la tarea laboral en el marco del aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, eso como un ejemplo, pero para pensar que lo que hay que hacer es hacer tambalear esas estructuras y esas lógicas como de funcionamiento de la ciencia, de la academia, para que ya los estudiantes salgan formados aspirando a una equidad o pensando en la equidad. Digo, hay un montón de propuestas ahora el CONICET no financia eventos científicos que no tengan paridad en los paneles centrales. Bueno, hay alguna, o al menos, no sé si paridad, pero un cierto porcentaje de mujeres. Hay algunas maneras de ir institucionalizando esa equidad, esa paridad. Por supuesto que a veces las estructuras no bastan para que efectivamente eso suceda, porque el cambio es cultural, como decía también Soledad, ¿no? Es social, es emotivo, es afectivo, y ahí es muy complicado porque los varones, la masculinidad hegemónica, digo, el patriarcado, tiene que dejar privilegios. Digo, no estamos escuchando que haya varones peleando por una ley de paternidad en equidad a la de las mujeres. No, somos las mismas mujeres oprimidas que sufrimos las desigualdades laborales, la discriminación laboral, porque no, se te va a ir 6 meses, mira, ser mujer, sí, va a tener un hijo. Déjame meter un bocado al respecto. Para mí,
no es azar que las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo sean mujeres. Para mí, el estandarte argentino, como, o sea, lo que representan ellas, ¿no? Como mujeres, como lucha, como para nuestro país, no es azar que sean mujeres y que los padres de los desaparecidos acompañen a las madres. Eso para mí demuestra, o sea, refleja lo que es la mujer para la sociedad, lo que es la fortaleza que tiene la mujer en la sociedad, pero también refleja ese lugar cómodo, como decís vos, de padre, ¿no? Porque yo no creo que a los padres de desaparecidos le duela menos que a la madre. Sin embargo, su postura, su posición en la lucha es completamente diferente. Y pasa lo mismo acá. A nosotros nos ha pasado de tener debates muy, muy interesantes en la RAIS, y ni hablar en el Centro de Endemoepidemias, y esto que decís vos de cómo es que el hombre no se empodera, porque es real, es que hay hombres que también, o sea, que cuidan a sus hijas y a sus hijos tan bien como lo hacen las madres. Sin embargo, no se empoderan en la lucha, en esto que decís vos de por qué la mujer 3 meses sí y el hombre no, por ejemplo, y yo lo he escuchado en mesas. Pero hay algo también, para mí, que tiene que ver con el patriarcado que a todos nos atraviesa, inclusive a ellos, la comodidad de la no y las mujeres. Nada, era compartir un poco, mientras te iba escuchando, quería compartir eso. Perdón, las voy a interrumpir porque, o sea, yo me quedaría hablando con ustedes un montón de rato más y seguro que quienes nos están mirando en YouTube también, pero tenemos que ir cerrando el encuentro. Les quería decir que ahí en el chat de YouTube surgió la madre de todas las batallas como respuesta a estas preguntas que nos hacíamos, que es el sistema de evaluación, digamos, ¿no? O sea, ahí lo que se planteaba en función de, bueno, ¿cómo podemos hacer que quienes están trabajando hoy horas, como contaba Sandra, después no tengan una repercusión fuerte en su futuro laboral en términos de el avance en su carrera científica? Tiene mucho que ver con poder pensar sistemas de evaluación con perspectiva de género, digamos, ¿no? Que uno pueda pensar ahí, ahí Gaby Guerrero planteaba en el chat esto de que no se evalúen solo paper, digamos, ¿no? Que no haya solo una evaluación basada en esto que planteaba Laura como pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos si las mujeres no vamos a poder sentarnos a escribir? Que, bueno, entonces ahí haya un sistema de evaluación que evalúe un montón de cosas que se están haciendo, que tiene que ver con la transferencia, que tiene que ver con el generar, digo, ahí Sandra traía en su presentación estos kits que salieron en absolutamente todos los medios de comunicación, porque son un orgullo en términos de poder generar recursos propios desde la ciencia y la tecnología argentina, y sin embargo, en términos de evaluación hay que ver cuánto pesa cada cosa en relación también a lo que uno escribe sobre eso que generó, ¿no? Entonces, digo, me parece que ahí hay una cuestión vinculada al sistema de evaluación que surgía ahí en el chat, que me parece interesante traer como para cerrar un poco, no para cerrar en términos de conclusión, sino para cerrar y abrir un montón de discusiones que nos debemos. Y ahí también Laura recordaba que estas discusiones no es que no existen, ¿no? Digamos, esto, los números están, hemos discutido, existen los espacios, y ahí hay una cuestión que tiene que ver con la organización de redes, con el poder generar instancias que después, ahí Sole traía esta cuestión de los protocolos y los programas, ¿no? Necesitamos protocolos, necesitamos programas, necesitamos paridad de género en los eventos, necesitamos eso y necesitamos mucho más, necesitamos ese salto cualitativo grande que va a implicar también, pero ahí Sole lo traía también, necesitamos a nuestros compañeros varones cuestionando esos privilegios, ¿no? O sea, como más allá de si nosotras estamos o no en los espacios de decisión, que esperemos estarlo y muchas, digamos, necesitamos que quienes estén en los espacios de decisión también entiendan que hay una ciencia que es patriarcal, entiendan que hay desigualdades y entiendan que es con ellos, digamos, ¿no? Que no es en contra, sino que es justamente lo que el feminismo demuestra. Ahí también surgía en el chat lo de la interdisciplinariedad, ¿no? La necesidad de estos diálogos interdisciplinares,
y el feminismo también trae lo de la interseccionalidad, y eso también es necesario para pensar una ciencia, una tecnología, un sistema de evaluación que ponga todo eso a jugar. Entonces me parece que al menos el objetivo del proyecto de extensión en el cual se enmarca esta charla es justamente la de no generar porque están generadas, digamos, sino la de poner en diálogo un montón de redes y un montón de experiencias que nosotras y nosotres desde nuestros espacios, ya sea gremiales, institucionales, venimos generando y que muchas veces son islas que no dialogan, y si hay algo que nos fue mostrando el feminismo, que cuando nos juntamos todas en los encuentros, en las calles, etcétera, se generan esos cambios enormes que son culturales. Sole decía esto, digamos, si hay algo que hemos demostrado en el último tiempo es que se pueden generar cambios culturales enormes que nadie hubiera pensado y que sin duda vienen sobre todo del movimiento feminista. Así que yo, la verdad es que en serio creo que lejos de haber cerrado algo, a mí se me abrieron un montón de preguntas, pero también un montón de ideas para que podamos seguir trabajando, y me parece que este es, de hecho, no lo dije, dije que este era el primer ciclo, el primer encuentro de un ciclo, pero también es el primer evento que se realiza dentro del proyecto de extensión, así que desde acá mi compromiso, y seguro que el de todas las compañeras que forman parte de este proyecto, hablo por ellas porque estoy segura que sí, de poder seguir generando estos espacios de discusión y de encuentro que, como siempre decimos, no se queden en la catarsis, en el compartir, sino en el poder generar respuestas a todo esto que nos viene pasando. Así que eso, agradecerles, las presentaciones fueron muy, muy buenas, a mí me anoté, tengo como 10 hojas de cosas anotadas, como para pensar, y les agradezco el tiempo también porque sé que las tres, y lo contaron, están haciendo cosas muy, muy importantes en este momento, y tomarse el tiempo para venir, compartir esto, nada, agradecerte. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer compartir el panel con las compas. Sí, lo mismo, muchas gracias. Tal cual, se siguen abriendo siempre nuevas preguntas, nuevos desafíos, y bueno, lo importante es sabernos acá juntas y acompañadas en esto, y sostener este entramado que tanto trabajo nos costó construir, sostenerlo a pesar del Zoom y todas las variantes de soportes que bueno, que causan un efecto, pero bueno, nada, sostenerlo y seguir viéndonos. Gracias. Sí, millones de gracias. La verdad, para mí es un orgullo también estar con las chicas. Aprendo bocha cada vez que escucho los paneles de ellas y de otras compañeras. Gracias, Flor. Y Sole, te respondo. Yo vivo sola en Buenos Aires, estoy sola en mi casa. Y lo que más extraño también es el abrazo de mi familia, de mis amigas y mis amigos, eso seguro. Vos lo dijiste en un segundo y dije, es real. Pero bueno, algunos tenemos el lujo de la tecnología, y esa tecnología nos acerca y nos permite laburar y todos. Hay un montón de otras mujeres que no tienen acceso a nada de esto y están más aisladas todavía. Bueno, mil gracias y nos vemos pronto. En alguna lucha, las luchas son dinámicas, entonces en algún momento nos volveremos a encontrar. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí conectados y haciendo preguntas en YouTube, y esto, mientras vamos derribando estructuras, como decía Sole, vamos sosteniendo estas otras que, como decía Sandra, veníamos construyendo hace un tiempo. Así que gracias a las tres. Beso grande.